Hola, bienvenidos una vez más al Cuentacuentos de Sfarad.es, donde hoy tenemos un viaje al fin del milenio. Es el título de una novela del mayor escritor sefardí en Israel, Aleph Bet Yoshua, Masá el Tom Aleph, publicada en español en 1999, traducida por Sonia de Pedro y Raquel García Lozano. Una novela hecha a base de binomios continuos y completos que de algún modo recupera la tradición de la narrativa judía del libro de viajes iniciada en el siglo XII por Benjamín de Tudela. Una novela que nos relata, entre muchas otras cosas, porque el tema no es lo que relata, los avatares de un mercader de Tánger al borde del año 1000 de la era común, viajando hacia el norte del continente europeo. Pero no os vamos a desvelar ni la trama, ni el argumento, ni el tema, para que quien no haya leído esta gran novela pueda disfrutarla al 100%. Una novela que empieza de esta magnífica forma. A medianoche se despierta Benatar con una caricia y se imagina que incluso dormida la primera esposa no olvida agradecerle el placer que le ha causado. Y en la penumbra que se mece apaciblemente a su alrededor, él se acerca la boca a la mano que le acaricia para grabar en ella un beso más. Pero el ardor y la sequedad que llegan a sus labios le hacen ver enseguida su error y con gran desprecio aparta de él la mano del esclavo negro que desaparece al sentir el rechazo de su amo. Y tal como está, desnudo y bastante adormilado, vuelve a corroerle la preocupación por el viaje, y a tientas comprueba si el joven que ha osado introducirse en las profundidades de su lecho para despertarle no ha metido también la mano en su cinturón de piedras preciosas, cinturón que se apresura a ceñir antes de cubrirse con su manto. En silencio, sin una palabra de despedida, se escabulle del pequeño camarote y por la escala de cuerda trepa a la cubierta del barco. Y aunque está convencido de que su marcha, por muy silenciosa que sea, despertará a su primera esposa, Benatar tiene la seguridad de que sabrá dominarse y no intentará detenerle, pues ella sabe cuál es ahora el deber de su marido y seguramente confía en que él logrará cumplir con su obligación antes del alba. Pero los perfilados destellos de las estrellas estivales que inundan el firmamento indican que el amanecer aún está lejano. Además, el viento, que delicadamente descose ahora las legañas del que sube a cubierta, no es ese viento repentino que se levanta poco antes de la llegada del alba, sino solamente un ligero oleaje que muere una y otra vez en un lugar que ya ayer, por la rosa de los vientos y el olor del agua, todos identificaron como la bahía de Rouen, a la que están deseando llegar desde que zarparon del Magreb hace ya más de 40 días. Y para no perder la localización exacta del lugar donde nace el río que les conducirá al corazón de la tierra de los francos, el capitán ordenó, antes del atardecer, parar el barco, echar el ancla, fijar y atar los dos timones y enrollar la vela mayor en la botavara sujeta a un mástil ligeramente inclinado. Y en la cubierta, libre ahora del soplo asfixiante del gran triángulo de tela, las escalas de cuerda se han convertido en improvisadas hamacas para los marineros, que incluso a esta hora tan tardía de la noche, tentados por la curiosidad, con los ojos somnolientos y a medio cerrar, observan cómo el judío, el dueño de la nave, vuelve a llenarse de pasión, preocupándose de no fracasar y de no frustrar a la segunda esposa que lo está esperando
en la popa del barco. Entonces se oye un débil sonido de campanillas, cuando de entre los fardos de la mercancía sale de repente la fina silueta del esclavo que antes había despertado a su amo con una caricia atrevida y prolongada, y que ahora le ofrece con gesto serio un cuenco lleno de agua dulce. Podría haberse conformado, piensa Benatar, con rencor, mientras se refresca la cara con el agua fría, con hacer sonar las campanillas que le cuelgan de la ropa en lugar de entrar así en su lecho para mirar de reojo su desnudez y la de su mujer. Y sin mediar palabra alguna de advertencia o de reproche, abofetea de repente y con todas sus fuerzas la cara negra del esclavo, que se tambalea por el fuerte golpe, pero no parece sorprendido y ni siquiera pide explicaciones. Desde que comenzó este viaje, está acostumbrado a que nadie en el barco le prive de su autoridad, ni siquiera para contener a este hijo del desierto, que desde que fue capturado y llevado a los confines del mar, ha perdido el rumbo, y como un depredador pequeño y veloz que se aterroriza en cuanto es enjaulado, ha empezado a deambular día y noche por los recovecos y laberintos del barco, para acurrucarse cerca de todo aquello que respire, ya sea hombre o animal. Naturalmente, Abulufti y el capitán se habían despertado tanto con él que decidieron abandonarle en algún puerto y recogerle a la vuelta, pero el viento favorable que sopló durante las 2 primeras semanas les alejó de la frontera de la fe verdadera de la península ibérica, y en una aldea de pescadores cercana a Santiago de Compostela, donde se abastecieron de agua potable, no encontraron a ningún musulmán al que pedir que tomase bajo su protección, ni siquiera temporalmente a ese joven asustado. Entonces los árabes se negaron a dejarle en manos de cristianos, ya que sabían muy bien que al estar próximo el año 1000 no recogerían a la vuelta al que dejaban, sino a un cristiano nuevo, pequeño, abatido. Sin duda, a causa de esos rumores que habían inundado el año anterior al Andalus y el Magreb referentes al fervor religioso y al nuevo fanatismo que se estaba expandiendo por los principados y los reinos cristianos, el mercader judío y su socio árabe, Abulufti, habían decidido reducir sus movimientos por tierra para no poner en peligro ni sus vidas ni la mercancía, viajando entre castillos, aldeas, villas y monasterios rebosantes de fieles a la cruz. Y es que, aunque los cristianos desean ardientemente que el Mesías herido descienda de los cielos para celebrar el año 1000 de su nacimiento, también temen que, aprovechando esa excelente ocasión, haya que rendir cuentas por los pecados acumulados, y en especial por los judíos y musulmanes que aún se pasean entre ellos libres y tranquilos, obstinados en no reconocer la divinidad del crucificado y que por tanto no esperan de él redención alguna. Por eso, en estos días tan oscuros, cuando las creencias se vuelven más afiladas en esa línea divisoria entre los 2 milenios, es mejor reducir los encuentros con creyentes de otra religión y al menos durante la mayor parte del camino conformarse con elementos de la naturaleza como el mar, que aunque a veces se muestra caprichoso y hostil, no debe rendir cuentas por algo ajeno a él. Y así, en lugar de dirigirse al este, cruzar por el estrecho de Gibraltar, ir hacia el norte por el Mediterráneo, hasta la desembocadura del Ródano, navegar por ese gran río repleto de embarcaciones y desde allí, a través de tortuosos caminos llenos de fanáticos en busca de sacrificios y víctimas, seguir el rastro de la lejana ciudad portuoria, Benatar y Abulufti decidieron seguir el consejo de un veterano y experimentado marino que les propuso un camino distinto, más tranquilo, pero también más arriesgado. Ese hombre, llamado Abd ad-Shafi,
cuyo bisabuelo había sido capturado en uno de los últimos ataques de los vikingos contra el Andalus y que se vio obligado a pasar con ellos muchos años por los mares y los ríos de Europa, les trajo dos viejos mapas de pergamino coloreado, donde figuraban mares verdes y continentes amarillentos con abundantes golfos rojos y ríos azules por los que se podía llegar a casi todas partes. Con una mirada atenta se podía percibir que los dos mapas eran bastante diferentes y que la tierra de los escoceses, por ejemplo, estaba marcada en uno de los mapas mientras que en el otro solo aparecía el mar. No obstante, los dos mapas coincidían en lo referente a la existencia de un tortuoso río, aunque su nombre variaba según el mapa, situado en el norte y por el que los comerciantes norteafricanos podían llegar sin poner un pie en tierra firme directamente desde el puerto de Tánger a la pequeña y lejana villa de París, donde se había retirado un año antes su tercer socio, Rafael Abulafia. Y así, siguiendo el consejo de aquel veterano marinero, descendiente de un prisionero pirata que cada vez que se interesaba más por el viaje, adquirieron en el puerto de Salé un gran barco, muy antiguo pero construido con una excelente madera y que tiempo atrás había sido un barco de vigilancia de la flota del califa Hisham I. Y dejando en la proa el puente de mando militar y la fila de escudos oxidados y cubiertos de musgo que decoraban los flancos de la nave, la acondicionaron para su misión civil. En su interior instalaron camarotes independientes, ampliaron la bodega, sujetaron las vigas con grandes estancas de madera, alargaron el mástil y agrandaron la vela latina triangular. Después esperaron a que fuera pleno verano y entonces encargaron a Abad al-Shafi que escogiera a 6 marineros experimentados para que probasen la nave en un viaje de ida y vuelta por el estrecho de Gibraltar. Y como pasó la prueba, la cargaron con la abundante mercancía que se había quedado retenida durante los 2 últimos años en los almacenes, y a ella sumaron la nueva mercancía: tinajas con branquias en conserva y aceite de oliva, pieles de camello y leopardo, telas bordadas y objetos de cobre artesanal, además de sacos de especias y caña de azúcar, cestos llenos de higos, dátiles y panales de miel, junto a odres repletos de sal del desierto, que escondían en el fondo exquisitos perfumes y espadas engarzadas con piedras preciosas. A mediados de junio, entre los meses de Sivan y Tamuz, se hicieron a la mar y por primera vez en su vida dieron la espalda a oriente y se dirigieron a occidente, a los confines del gran océano. De este modo, bordeando con precaución la costa sur de Al-Ándalus, comenzaron su viaje hacia el norte a lo largo del califato de Córdoba y el reino de León. Viraron un poco al este por la costa norte de Castilla y Navarra hasta llegar al puerto de Bayona. Desde allí, tras una breve escala, partieron siguiendo las costas de Aquitania, los ducados de la Gascuña y de Guyena, rozaron las costas de Isla Bella y se dirigieron al noroeste, hacia el corazón del océano, para bordear a una distancia prudencial los golfos afilados y agrestes de la región desolada de Bretaña. Fatigados por tan largo viaje, enseguida desconfiaron de los mapas de los piratas de antaño y la bahía que aparecía ante sus ojos, pero rápidamente admitieron su equivocación y continuaron en dirección norte 7 días más, durante los cuales rodearon al Gran Ducado de Normandía hasta que finalmente pudieron dirigirse hacia el este, hacia la garganta secundaria de la nueva bahía, que con la llegada de la mañana apareció con todo su esplendor y donde desembocaba el río Sena, al que tanto deseaban llegar y que les conduciría por sus tortuosos pero seguros meandros hasta el lugar donde había desaparecido su tercer socio tras sucumbir al rechazo de su esposa. Aunque la proximidad del año 1000, según el cómputo cristiano, no debería inquietar a estos judíos y musulmanes que navegan solos por el océano universal, parece
que el barco magrebí que avanza como un caballo veloz absorbe el nuevo temor religioso que emana de las cercanas costas cristianas. Y si no es así, ¿cómo se explicaría el celo con el que los marineros persiguen al joven esclavo negro cuando trata de unirse a sus dioses primitivos que surgen del recuerdo de su infancia pagana por la angustia que le provoca el océano? Y a veces piensa Benatar que sin duda con sus extraños rezos este joven asustado puede encontrar sosiego e infundírselo a los demás. Sin embargo, no creían eso los marineros árabes, pues cada vez que sorprendían al muchacho arrodillado y deshaciéndose en plegarias al sol, a la luna o a las estrellas del cielo, o bien postrándose a los pies del viejo puente de mando ante las cabezas de animales talladas en la punta de los mástiles, inmediatamente le levantaban y le azotaban por haber contaminado con cultos paganos la fe en el Dios único e indivisible. Pues aquí, en medio del océano, parecía ser para sus fieles no sólo necesario e indispensable, sino además el único Dios racional. Y como temían constantemente que el joven africano siguiera perjudicándoles a escondidas, le cosieron al manto unas campanillas de cobre para vigilar sus movimientos, y por eso, también ahora, cuando el joven sube de la bodega la cena que ha cocinado para Benatar, un ligero tintineo rompe el silencio de la noche. Es una bandeja de cobre redonda con una escudilla de barro llena a rebosar de un caldo amarillento sobre el que flotan blanquecinos trozos de queso. Al lado hay un cesto de fina plata adornado con higos cogidos y secados en las bodegas de Sevilla, con un pez asado que habían pescado al anochecer, cuyo único ojo todavía brilla en la oscuridad como si no aceptara la muerte. Naturalmente, a estas horas de la noche no le apetece a Benatar una gran cena, pero se esfuerza en sorber el caldo caliente y en picotear la blanca carne del pez, para que el vino que el joven esclavo le sirve no caiga en estómago vacío, a pesar de estarle prohibido al ser un vino hecho por gentiles. Pero aunque quiere liberarse y dejar que su mente se enturbie para extraer de ella el humor melancólico y despreocupado del que nace, esa pasión bien equilibrada entre la dulzura y la agresividad, justo como aquella que se le ha guiado en su primer encuentro amoroso de la noche, sabe que debe tener cuidado con ese vino desconocido del que aún se ignoran todos los efectos. Al principio, por respeto a la fe de sus compañeros de viaje musulmán, creyó conveniente rechazar la barrica de vino que le habían ofrecido 20 días atrás en el puerto de Burdeos a cambio de una tinaja de aceite de oliva, y contentarse con dar unos tragos del cántaro de vino dulce de pasas que habían traído para las ceremonias religiosas. En cambio, fue precisamente el capitán quien le animó a no rechazar el vino franco, cuyo aroma y sabor parecían cautivar al instante. Para los navegantes, incluso si son mahometanos, beber vino no es pecado, explicó Abed al-Shafi, al que los muchos años pasados en el mar habían convertido en un marinero con carácter y también en toda una autoridad en los asuntos del mar. Si dividimos a la humanidad en tres grupos, los vivos, los muertos y los que navegan por el mar, que ni están vivos ni están muertos, sino que están a los que esperan, sin duda no hay nada como el buen vino para infundir esperanza. Y por eso también ahora, cuando el capitán descubre al judío bebiéndose el vino con el silencio de la noche, rápidamente desciende por la cuerda desde la hamaca que había colgado en lo alto del mástil y se acerca para infundirse un poco de esperanza, aunque no es una mujer lo que espera, sino la entrada del río, confiando en que el verano lo habría dejado lo suficientemente profundo y ancho como para poder entrar con la gruesa nave sin apuros ni complicaciones. Por supuesto, no se atreve a servirse sin antes pedir permiso al dueño del barco, pero cuando se pone a beber lo hace con rapidez y sin parar, como si estuviese tragando aire. Y por eso no es de extrañar que el joven esclavo tenga que bajar tantas veces de la bodega donde está la barrica de vino para llenar la jarra, y que también Abu Lufti, que dormía encogido plácidamente entre los sacos de las especias y las pieles de camello para poder asechar un ojo a las espadas y puñales escondidos, se despierte al oír el verter del vino en cubierta. Así que sale apresuradamente de la bodega, no para transgredir la prohibición del profeta, sino tan solo para contemplar
el líquido rojizo y quizá así poder oler también un poco su desconocido aroma. Pero al ver a Abd al-Shafi beber tan tranquilo y tan a la ligera, no puede contenerse y alza la vista al oscuro cielo para verse incluso a tanta distancia de su patria, con el temor que le inspira la entrada al corazón de una tierra cristiana debilitada y dominada por un poder inestable y por falsas creencias. Hay alguien que vigila si prueba esa bebida tan apreciada por los lugareños, aunque solo sea para conocer mejor las propiedades del licor en el que sumergen sus meditaciones y sentimientos aquellos con los que pronto tendrá que enfrentarse. Entonces cierra los ojos, coge la copa, se la acerca a los labios y cuando bebe un poco de vino se pone pálido, ya que ahora sabe lo maravilloso que es el sabor de esta bebida prohibida y qué fácil es ser su esclavo. Por eso, allí mismo, decide apartarse de ese maravilloso vino, pero como le da pena tirarlo al mar, le da la copa al capitán, quien la vacía inmediatamente con gran gusto y en prueba de gratitud señala dos nuevas estrellas desconocidas que aparecieron la noche pasada en el norte, con el fin de mostrar a los viajeros la gran distancia que han recorrido bajo la bóveda celeste.